Hola chicos, en este video vamos a mirar entonces las estructuras de repetición o también llamados bucles o ciclos. Arranquemos entonces con una definición del concepto de ciclo o bucle. Un ciclo o un bucle es una estructura de repetición que hace posible la ejecución repetida de una o más instrucciones o más sentencias. Las estructuras de repetición nos permiten ejecutar varias veces unas mismas líneas de código. El conjunto de acciones que se repiten conforman el cuerpo del bucle, y cada ejecución del cuerpo del bucle se denomina iteración. Es decir, cada que un ciclo se repita, a eso le denominamos como iteración. Bien, miremos entonces cuáles son los parámetros básicos entonces de un ciclo. Un ciclo a nivel general tiene las siguientes características o parámetros. Todo ciclo tiene un inicio. Generalmente ese inicio entonces se da con una variable de control. Generalmente entonces con una variable de tipo entero, por ejemplo. A esa variable de tipo entero entonces tenemos que inicializarla. Ya en adelante, pues para las demás diapositivas que vamos a ver, vamos a denominar eso como BC o la variable de control. También tiene una condición de parada. Siendo un ciclo un bucle, pues de todas maneras hay que decirle, bueno, cuántas veces se va a ejecutar, cuántas veces se va a repetir. Ya eso le llamamos la condición de parada. Esa condición de parada se construye con los operadores relacionales, como un condicional, como vimos entonces con las estructuras de el if. Esa condición de parada determina cuántas veces se repite el ciclo. Generalmente entonces esa condición de parada se escribe utilizando la variable de control. Y finalmente entonces tenemos el aumento o los decrementos de la variable de control. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo se va a mover esa variable de control? ¿Va a ir aumentando cada que el ciclo se repita o va a ir disminuyendo? Miremos entonces la sintaxis del primer ciclo, que es el ciclo for. Todo ciclo se repite mientras que la condición evaluada o la condición de parada sea verdadera. Entonces, si es verdadera, nuevamente hace una iteración, se repite. ¿Cuál es la sintaxis entonces del ciclo for? Bueno, para la reservada for, paréntesis, y entre los paréntesis entonces van los tres argumentos que ya mencionamos anteriormente. Entonces tenemos un inicio, que en este caso entonces declaramos la variable de control y la inicializamos. Punto y coma. Cada argumento se va separando por un punto y coma. Punto y coma. Después va la condición. La condición entonces se construye utilizando operadores relacionales y también operadores lógicos. Punto y coma para separar el último argumento, que es entonces cómo se va a mover la variable de control. O ella va a ir aumentando o va a ir disminuyendo. Y en cuánto. Aquí podemos utilizar los operadores de asignación. El más igual, menos igual o el operador unario de incremento o decremento. Es decir, el más o el menos menos. Como lo vimos entonces en videos anteriores sobre la parte de los operadores. Después entonces va una llave. Las llaves delimitan el cuerpo de la estructura. Entonces, como toda estructura tiene su llave que abre y una llave que cierra. Y dentro de esa llave entonces va el cuerpo de la estructura, es decir, las sentencias o las instrucciones que quiero que se repitan cada que el ciclo haga una iteración. Por ejemplo, vamos a tener entonces esta rutina que me permite entonces calcular una serie numérica sencilla del 1 hasta el 10. Y quiero saber dentro de esos números del 1 hasta el 10 cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces, apelando entonces aquí a la sintaxis. Entonces decimos, bueno, primero que todo, for, paréntesis, y tenemos que declarar nuestra variable de control. Vamos a utilizar una variable de tipo entero llamada x. Y la inicializamos. Este va a ser el inicio de nuestro bucle. Nuestro bucle va a arrancar en 1. ¿Hasta dónde tiene que ir? Tiene que repetirse mientras que x sea menor o igual que 10. Entonces, mientras que esta condición sea verdadera, el bucle se repite. ¿Y cómo se va a mover esa variable de control? X más más, es decir, cada que el ciclo itere se va a aumentar en una unidad. Llaves, y entre las llaves podemos colocar en este caso pues un condicional, un if. Bien. Entonces, si queremos mostrar cuáles de los números de la serie son pares y son impares, entonces pues simplemente hacemos una operación matemática sencilla de sacar el residuo entre 2, y si ese residuo entre 2 de la variable de control, que va a ser variable de control y también va a ser la variable pues como de los términos de la serie,
Si el residuo entre 2 de x es igual que 0, entonces diríamos, x es par. Entonces entraría y mostraría el mensaje, en este caso, concatena la variable x y después el mensaje es par. Si este residuo entre 2 no es 0, es porque muy posiblemente pues da 1, no hay de otra ahí. Entonces, como nos da 1, entonces dice, bueno, si no es igual que 0, entonces si no, entonces me dice, vea, muéstreme por pantalla lo que tenga la variable x y la frase es impar. Entonces la salida sería de esta manera que tenemos acá. Vamos a ir copiando estos pequeñas rutinitas para que las vamos a ir viendo pues cómo es que se comportan. Entonces venimos acá a nuestro editor, creemos un nuevo proyecto, ¿sí? Java with an Java application. Vamos a colocarle entonces en este caso aquí ejercicios ciclos. Vamos a decirle, no quiero el main, como hicimos con el video anterior de la parte de los ejemplos de estructuras de decisión. Entonces vamos a ir haciendo cada clasecita, en cada casita vamos haciendo entonces un ejercicio por aparte. Finish. Creamos el proyecto, vamos a crear una nueva clase, rápidamente aquí, Java main class. Y coloquemos entonces en este caso aquí ejemplos, ciclos. Bien. a colocarle a esa clase así, ejemplos ciclos, que son los ejemplos que tenemos entonces aquí en las diapositivas. Sobre este mismo proyecto vamos a hacer entonces más adelante en otro video ejercicios. Entonces vamos a hacer en un solo proyecto para que nos quede todo ahí para no tener pues muchos proyectos. Entonces vamos a colocar aquí ejemplos ciclos, en este caso pues de las diapositivas. Y finish. Vamos a tener entonces un primer método. Vamos a decirle por acá public void ejemplo for. Como le dice método así. En este caso aquí no necesito leer nada porque pues ya la rutina está hecha ahí, ya es fija. Va siempre de 1 hasta 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a copiar entonces esta rutinita de aquí y la pego aquí dentro de nuestro método ejemplo for. Obviamente pues aquí pues al traerla de allá pues de una PDF pues obviamente iba a quedar pues como medio desconfigurada. Bien, entonces ¿qué le vamos a decir aquí? Vamos a identar este código. Vamos a tratarlo de identar. Entonces para identarlo, vamos a utilizar entonces la combinación de teclas Alt Shift sostenido y la tecla F. Esto trata de identarnos especiales pues, en los espacios aquí, entonces podemos pues ya como mejorarlo acá. Entonces decimos, no, mire, aquí tenemos la variable x, bien, y por acá entonces tenemos que esto sí es par, y quitemos el espacio en blanco aquí que tiene esto, y comillas. ¿Qué tenemos por acá? Por acá también entonces tenemos la llave que cierra el condicional, por acá tenemos entonces el else, y podemos identar aquí y decirle, bueno, entonces, si no, muéstreme este otro mensaje de acá. Y identamos aquí la llave de el else y identamos la llave de el for. Bien, entonces aquí tenemos ya la rutina. Vamos a ejecutar, entonces vamos a hacer dentro del main, creamos un objeto de esta clase que se llama ejemplo ciclos. Voy a colocarle aquí s igual new ejemplo, ejemplo ciclos. Y con ese punto llamamos a ejemplo for. Verifiquemos entonces, podemos correr aquí porque es la única clase que tenemos en el proyecto, entonces no hay problema. Entonces, bueno, ¿cuál es la clase principal? Digámosle pues que ejemplo ciclos por el momento. Y por la consola entonces nos sale esta serie numérica. Y cada entonces que x cumpla con una o con otra condición, por ejemplo que si es residuo de 2, entonces nos daría x y la frase es par. Bien, digamos entonces por acá. Tenemos el otro ciclo que es el while, bien, que sería entonces como traducirlo como que mientras. Tiene los mismos argumentos, entonces, pero en este caso pues como en diferente parte. Entonces tenemos un inicio, entonces el inicio se da por fuera de la estructura, después la palabra reservada while, mientras, paréntesis y la condición de parada. Igualmente pues con los operadores relacionales.
llaves y dentro de la llave entonces el cuerpo de la estructura y antes de que se cierre la estructura entonces tenemos que mover la variable de control. Generalmente pues a lo último se hace ese aumento o decremento, pero no es que sea obligación. El hecho es de que movamos esa variable de control para que no nos quedemos en un ciclo infinito. ¿Qué sería un ciclo infinito? Pues que la condición siempre sea verdadera. Entonces de ahí no sale nunca. Bien. Entonces, siguiendo esta misma sintaxis, vamos a hacer el mismo ejercicio de la serie de 1 hasta el 10 que nos muestre pues cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces tenemos lo siguiente aquí. Entonces tenemos nuestra variable de control, vale x que vale 1, para reservada while y ponemos el mismo condicional del anterior. Voy a colocar un poco más grande la letra aquí. Entonces, mientras que x sea menor o igual que 10, pues ejecute lo que hay dentro del bucle. Entre y ejecute lo que hay dentro del bucle. Colocamos el mismo if y el mismo else, no se va a modificar en nada. Y al final, antes de cerrar la estructura, movemos la variable de control. En este caso, quiero que la variable se vaya moviendo de a uno, va sumándose de a uno. Cuando la variable, por ejemplo, pues ya valga 10, entonces mira, listo, vamos que ya llegamos al 10. Entonces, aumentamos aquí, entonces valdría 11. Se devuelve, entonces me dice, bueno, 11 es menor o igual que 10, no, falso. Ya es una condición falsa, por lo tanto, entonces el bucle se rompe y deja de iterar. Hagamos entonces esta rutinita también en otro método, acá en nuestro proyecto, en nuestra clase. Escribimos otro método por acá y coloquémosle public void ejemplo y. Y tratemos de pegarla a ver qué tan organizada queda. Vamos a leer aquí X, también podemos orientarla acá con el tab. Dentro de el condicional entonces va esta, aquí sería pues con comillas dobles. Después entonces aquí iría el else. Y dentro del else pues el system. Y por acá, aquí nos falta modificar estas comillas dobles. Si no, nos saldría error ahí, un carácter como inválido ahí. Pues tenemos nuestro inicio, la condición de parada y el aumento de decremento de la variable de control para que se ejecute el bucle. Probemos entonces acá. Ya saben entonces que con el for ya nos dio, entonces voy a colocar entre comentarios para que el compilador no lo ejecute. Entonces con el objeto s punto y llamamos al método ejemplo y. Verifiquemos nuevamente. Básicamente pues vamos a ver pues la misma salida, no estamos la salida nos está modificando pues de un bucle al otro, entonces nos salió la misma serie con los mismos mensajes, haciéndolo pues con el while. Y finalmente entonces tenemos el ciclo do while, que significaría en este caso como haga mientras que. Tenemos los mismos argumentos de lo anterior, entonces tenemos aquí el inicio, arrancamos con la palabra do, haga, abrimos llaves y entre la llave entonces va el cuerpo del ciclo, la sentencia que vemos pues que se ejecuten. Antes de cerrar la estructura, entonces también aumenta muy parecido pues como al while. Y al final entonces llaves y la palabra reservada while. Y entre paréntesis y la condición de parada y punto y coma. Ojo con este. Es como la única estructura del lenguaje que al final se le coloca un punto y coma. Entonces, tenemos que, en este caso, pues, el ciclo do while tiene una característica importante y es que, por ejemplo, en este caso aquí, la condición se evalúa al final, mientras que con el while siempre se evalúa al inicio, o con el for siempre evaluamos al inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que muy posiblemente puede llegar a darse el caso de que un ciclo for nunca se ejecute. ¿Por qué? Porque la condición pues sea falsa. Lo mismo pasaría con un while. Si esta condición es falsa, nunca entraría al ciclo. Pero con el ciclo do while, no. El ciclo do while entonces, como la condición está al final, entonces se garantiza de que el cuerpo, las sentencias que hay dentro del ciclo, pues al menos se hacen una vez. Eso lo hace entonces muy idóneo para trabajar con dos sentencias o con dos operaciones. Primero que todo, pues, por ejemplo, para hacer un menú en pantalla, en el cual entonces le mostremos las opciones a la persona,
Y si la persona no quiere ejecutar nada, pues simplemente le dice salir, pero al menos el menú se mostró una vez. O, por ejemplo, para validar datos, como lo vamos a ver en los próximos ejemplos. Entonces yo puedo utilizar el ciclo do while para decir al usuario que me ingrese un valor y yo quiero validar que ese valor no se pase de un rango determinado. Si se pasa de ese rango, entonces vuelvo otra vez y lo obligo a que lea ese dato. Entonces, en este caso, el ciclo do while, por recomendación, en este caso, pues vamos a utilizarlo solamente o para hacer menús o para hacer, en este caso, pues validación de datos. Para otro tipo de situaciones como hacer series numéricas o demás, es recomendable más bien utilizar el for o el while. De todas maneras, podemos hacer esa serie numérica, claro que sí. Entonces, ¿cómo quedaría de esta manera? Listo. Entonces, tenemos nuestro inicio por fuera de la estructura. Do haga que entra de una y comienza a hacer el condicional. Mismo condicional del anterior, no se ha modificado en nada. Aumentamos X, hacerlo más grande, aumentamos X y al final entonces cerramos la estructura y palabra while y el condicional y punto y coma. Entonces mire que él entró de una aquí, evalúe esto y ya me sacó este mensaje o este acá. Obviamente pues como X vale 1, al inicio entonces me decir 1 residuo igual que 0, no. Si no, entonces ya me sacó este mensaje ya de una. Y después entonces ahora sí aumentamos X. Y después preguntamos, X más, pues ya valdría 2. 2 es menor o igual que 10. Sí, verdadero. Como la condición es verdadera, vuelvo otra vez aquí a la llave que abre la estructura y vuelvo otra vez y comienza a preguntar. 2 residuo de 2 igual que 0. Pues que sí, vuelvo hasta aquí. Me cumplió con esta condición. Entonces, ¿qué dice? Entra y me muestra la variable X y después el mensaje es par. Como ya cumplió con esa, entonces, ¿qué hace? Salta hasta acá y aumenta X. Ya valdría 3. Vuelve y pregunta, ¿3 es menor o igual que 10? Verdadero. Vuelve otra vez arriba. Condición verdadera, entonces le obliga a que se devuelva, hace otra iteración y nuevamente preguntamos por la variable X y así sucesivamente hasta que esta variable, por ejemplo, sea 11. Digamos que ya llegamos hasta 10. 10 residuo de 2 igual que 0. Pues que sí, entonces me saldría 10 es par. Y después viene acá y aumenta la variable X. Ya valdría 11. Entonces preguntemos, ¿11 es menor o igual que 10? No, falso, ¿cierto? Por lo tanto, la condición es falsa, el ciclo se rompe. Vamos entonces a ejecutar esta rutina acá. Entonces vamos a hacerla en otro método. Public void ejemplo do. Vamos. Y pegamos la rutina ahí. Tratemos la de indentar aquí con el tab. Do, esto iría dentro del do, esto dentro del if, esto va dentro del else y x más más. Aquí cambiémosle la comilla doble por este otro carácter. Ok. Y verifiquemos entonces cómo funciona el do while. Entonces lo mismo aquí, ya sabemos que esta rutina no está dando bien. Ese punto ejemplo do. Por pantalla vamos a ver pues el mismo resultado, porque no estamos variando pues la lógica de la salida. Ok chicos, en próximos videos entonces vamos a mirar algunos ejemplos, vamos a hacer pues algunos ejercicios que necesitan entonces la utilización de las tres estructuras de repetición. Hasta la próxima.